Aquí seguimos, Alejo, ya estamos con Alicia Deus, ella es abogada especializada en temas de infancia, género, violencia y acceso a la justicia. Estaremos hablando de algunos temas de actualidad, lo venimos mencionando ya durante todos estos días, la importancia que ha tenido este caso a nivel mediático, el caso de esta chica que fue abusada por varias personas en la zona de Cordón y bueno, de alguna forma eso expuso situaciones que se deberían corregir a nivel judicial. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Algo de lo que se habla mucho estos días, sobre todo se ha denunciado por parte de la Fiscalía de Género, es la falta de celeridad en algunos casos. Nos enteramos que hay 2.800 casos de denuncias de abuso sexual que están sin resolver por falta de pruebas. ¿Esto es así? Bueno, es un poco de todo, ¿no? Es que la Fiscalía tiene que hacer toda una tarea de investigación para conseguir esas pruebas. Y bueno, con 1.800 casos es como, supongo que es difícil. Yo no estoy en la Fiscalía, pero supongo que es muy difícil poder avanzar con celeridad, con la celeridad que requieren los casos de abuso sexual. Pero tú como abogada especializada en género, ¿notás que hay una lentitud en estos casos? Y bueno, hay algunas cosas que se demoran por el propio proceso, por las diligencias de investigación, pericias que demoran. Sí, digo, en realidad hay como una falta de recursos en general para atender la enorme cantidad de casos. Yo escuchaba el otro día al doctor Williman, que dirige la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y decía que cuando empezó hace 3 años la cátedra tenían, bueno, la expectativa de que fueran casos de distintos temas de penal, y actualmente el 70% de los casos que reciben a las víctimas, digamos, son de abuso sexual y de delitos sexuales. Entonces eso da un poco la idea de la magnitud de la problemática en nuestro país, ¿no? Doctora, ¿usted cree que de alguna forma está naturalizada la violencia sobre la mujer, además de la de niños, niñas y adolescentes? Y por supuesto que sí, digo, yo te diría que hoy como que se escucha más, se denuncia más porque hay ciertos cambios que habilitan esas denuncias, ¿no? Pero ocurrieron siempre y eran cosas que pasaban y que quedaban en muchos casos, por ejemplo, de abuso sexual intrafamiliar, que quedaban, se barría bajo la alfombra y quedaban en la familia sobre la que nadie hablaba, con las consecuencias terribles para las personas, sí, para los niños, pero para el resto de su vida, ¿no? Y eso viene, perdón, encadenado con que la mujer no siempre puede denunciar en el momento que suceden las cosas, claro, denuncia cuando puede, y esto se suma a esto de los tiempos que decía Paula, ¿verdad? Exactamente, digo, las personas que sufren una agresión sexual tienen daños profundos, graves en el momento, y muchas veces tiene que pasar mucho tiempo para que puedan poner en palabras lo que les pasó, denunciar lo que supone esa exposición, pero al mismo tiempo esa denuncia permite acceder a la justicia, ¿no? Que las víctimas puedan acceder a la justicia y no solamente que se castigue al culpable, sino que el hecho de ser escuchado, de que se tomen, de que pase algo con esa denuncia, de alguna forma es reparador, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es la impunidad. Y que nadie, esto que tú decís, que esté naturalizado, y bueno, son cosas que pasan y que no tengan ninguna consecuencia. Mucho se habla también de la revictimización en el proceso judicial, sí, es decir, que la víctima, luego de sufrir una situación de acoso o abuso sexual, tiene que rememorarlo 2 o 3 veces para las diferentes pericias. ¿Esto, a tu entender, está bien? ¿Es necesario? ¿Podría allanarse el camino? Bueno, en realidad tanto el Código de Proceso Penal vigente, nuevo, como el Código de la Niñez, que también tuvo una modificación reciente, y la Ley 19.580 de violencia basada en género hacia las mujeres, tienen disposiciones para, no sé si evitar, pero por lo menos para minimizar esa revictimización que siempre ocurre, porque esa exposición que yo decía es una realidad, es muy doloroso, es enfrentar
a personas además desconocidas en un medio para nadie, menos para las niñas y los niños, no es amistoso, no es bastante hostil, pero hay medidas vigentes, disposiciones legales para de alguna forma mitigar esa revictimización. Que siempre ocurre, ¿no? Eso es indudable. Exactamente. El nuevo Código del Proceso Penal, usted ha comentado en algún momento que por lo menos le ha dado voz a la víctima, ¿verdad? Sí. Le ha dado un lugar. ¿Cómo ha sido ese cambio? Y bueno, en el código, el viejo código, digamos, la víctima no existía para el código, o sea, no se la mencionaba y no tenía ningún lugar en el proceso más que, bueno, un objeto de prueba, ¿no? Pero no era considerado un sujeto que tuviera un lugar dentro del proceso. Hoy, si bien no es parte en el proceso, como en otros países de la región, donde está la figura del querellante y la víctima tiene su lugar como parte procesal, nuestro código le da determinados derechos a intervenir en el proceso si la víctima, por supuesto que es voluntario. Claro. Eso tiene que estar fuera de toda discusión, ¿no? Es esencialmente voluntario, pero tiene cierto lugar en el proceso, puede comparecer, puede asistir a las audiencias, puede ofrecer prueba, tiene un cierto lugar cuando la víctima quiere participar, ¿no? ¿Qué pasa con el contexto de la víctima? Es decir, muchas veces se da, como tú decías, intrafamiliarmente el tema de violencia. Allí muchas veces hay hijos que son hijos en común. Hay un tratamiento, obviamente uno piensa especial, pero ¿se hace el seguimiento adecuado, el acompañamiento psicológico a esa familia? Cuando hay delitos sexuales que bueno, es una manifestación de la violencia doméstica, de la violencia basada en género, que es más amplio. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece expresamente que constituye maltrato hacia los niños la exposición a la violencia familiar, la violencia hacia sus madres o referentes de cuidado. Y por lo tanto tienen derecho a una atención especial, a una reparación de los daños que esa violencia, porque está demostrado que exponerse cuando no hay violencia física directa contra ellos, pero sí el estar presentes y el participar y ver y sentir la violencia hacia sus madres tiene consecuencias negativas para esas niñas y niños y tienen derecho a una reparación de los daños. Eso está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Todavía creo que hay falta de recursos, falta de coordinar, a pesar de que el código tiene disposiciones bastante estrictas en cuanto a eso, porque tiene que los centros de salud coloca al CIPIAB, que es el Servicio Intersectorial del Estado de Coordinación para las situaciones de violencia de niños, y los centros de salud a los que asisten los niños tienen que atender esas situaciones y presentar un informe al juzgado que atendió, que dispuso las medidas de protección, etcétera. Entonces, hoy podemos decir que desde el punto de vista normativo hay disposiciones para que los niños sean atendidos en esa situación. Lo que pasa en la realidad, bueno, no siempre se cumple por distintas situaciones, pero básicamente por falta de recursos, ¿no? En esa misma línea y que sabemos que los recursos siempre son escasos, lo cual significa que a veces hay que llevar de un lado para el otro, ¿verdad? Más allá de que lo importante sería, bueno, ver cómo podemos aumentar ese recurso. Se habla, y usted también lo ha dicho, de la necesidad de mejorar las políticas públicas, evidentemente, para poner este tema más arriba en las prioridades que tiene el país. ¿Cuáles serían por lo menos algunas? Sabemos que es un tema enorme, con abordajes de todo tipo que hay que tener. Bueno, ¿cuáles serían, a su modo de ver y con su expertise, esos primeros cambios en políticas públicas que deberían abordarse?
Bueno, yo creo que uno de los cambios fundamentales sería la instalación de los juzgados especializados en violencia doméstica, de género y sexual que prevé la ley 19.580 desde el año 2017-2018. Que se aplique la ley que es vigente. Exactamente, porque esos juzgados, la idea de la ley es que haya una especialización no por materia como es ahora, penal, civil, familia, sino que haya una especialización por la temática de la violencia. Entonces, comprenda integralmente todas las situaciones que involucran esa temática para las personas, ¿no? Que no solamente es lo legal. Bueno, que no solamente es lo penal o las medidas de protección, son imprescindibles medidas de protección. Exacto. Cuando hay un delito penal vinculado a eso debe atenderse, pero es importante que la que está en esa situación es una persona determinada o una familia determinada, cuando hay niñas o niños, que se contemple esa situación de una manera más integral. Y eso lo da la especialización en la materia, ¿no? Porque si no, el juzgado penal se limita a a juzgar a la persona que incurrió en un delito, si se dan las condiciones para responsabilizarlo y para imponerle una sanción. Pero la víctima queda siempre en un segundo plano, en otras de sus necesidades, ¿no? Claro, es un tema de verdad como muy complejo y que hay que abordar, como tú decías, desde diferentes aristas. Ahora, si nos centramos nuevamente en este caso que ha generado mucha conmoción a nivel nacional, ha tenido también una carga muy mediática, ¿es un caso aislado o es un caso que se puede llegar a repetir pero que no trasciende? Bueno, ya me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y en realidad creo que ha adquirido una difusión pública y una indignación generalizada, pero no es para nada un caso aislado. Ha sucedido en muchas otras oportunidades con distintos resultados, ¿no? Digo, a veces se ha denunciado y no se ha intervenido o no ha pasado nada. Otras veces ni siquiera las víctimas logran denunciarlo. Es una cuestión, lamentablemente, que ha sucedido y sucede en la realidad, y sucede con las mujeres y sucede también en perjuicio de adolescentes. Es bastante frecuente, lamentablemente, porque es un problema del sexismo que todavía predomina, de esa cultura de la violación, de que, si está provocando o si está en determinado lugar a determinada hora es porque está dispuesta a... Pero, ahí hay un tema que quiero ser como más puntual, o sea, ¿lo que se repite es el abuso sexual o se repite este tipo de abuso sexual en donde participan varias personas? Y se repite todo. De todo. Lamentablemente, el abuso sexual intrafamiliar en niñas y adolescentes es algo bastante frecuente. El abuso sexual y las violaciones a las adolescentes también. Y también a las mujeres. Y el tema de grupal, bueno, yo estoy pensando en varios casos de los que he tenido conocimiento, y con distintas consecuencias y resultados, ¿no? Pero digo, quizá sea en cantidad más común una violación individual, pero lamentablemente hay también violaciones grupales. Doctora, en este caso en particular se ha puesto mucho énfasis en el tema del ADN, ¿verdad? Esta cosa de se niegan a dar prueba de ADN porque esto puede constituir prueba, ¿verdad? Ahora, ¿el negarse podría también generar un indicio de culpabilidad de alguna manera? Yo creo que de alguna manera, si bien no puede ser una plena prueba, es un indicio importante de su responsabilidad en el hecho, porque si no, no tendrían ¿por qué razón se negarían? para negarse. Igual hay recursos legales que lo exigen, ¿no?
Sí, hay que ver qué es lo que tengo entendido. Yo no estoy en el caso, tengo entendido simplemente por la prensa que la fiscal solicitó al juzgado que se autorizara la extracción de material para hacer la prueba de ADN. Pero también es importante recabar otras evidencias del contexto, del lugar, de dónde estaba, de la situación, una cantidad de evidencias que en cada caso serán específicas, ¿no? Esto me parece muy importante lo que está diciendo la doctora, porque muchas veces ponemos el énfasis en la prueba de ADN. ¿Qué pasa con la mujer que puede denunciar años después, cuando logra plantear esto? Entonces ya no está la prueba de ADN. Por eso quería abordar este tema, porque a veces le ponemos mucho énfasis a algo que sí tiene que ver con una prueba que puede ser fundamental, pero que a la hora de juzgar este caso seguramente se tienen que tomar un montón de otras situaciones que se han vivido, de pruebas de otro tipo, para que sepamos que hay más cosas que no es solo el ADN. Es una realidad que los delitos sexuales históricamente se han investigado poco y mal. Eso es una realidad. Y siempre poniendo énfasis en la persona de la víctima, en su cuerpo además, cuando hay secuelas físicas. Y en realidad también poner el acento solamente en el cuerpo de la víctima para verificar secuelas o evidencias físicas es también revictimización, porque invade su intimidad, su privacidad. Entonces hay que ampliar el abanico de evidencias, buscar pruebas de contexto, de dónde estaban las personas a determinada hora. En fin, cada caso será diferente o tendrá determinadas particularidades que investigar, pero la realidad es que siempre se había puesto el énfasis en la persona concretamente de la víctima, sean mujeres o sean niñas y niños, ¿no? Y hay que investigar más y mejor, ¿no? Con debida diligencia, como se exige por los estándares internacionales. Sí, también se señala la falta de recursos, ¿no? Una vez más, ¿no? Que dicen que esta tardanza tiene que ver justamente con falta de policía especializada o de gente del equipo forense para recabar en tiempo y forma las pruebas. Y la falta de recursos es un poco esto, ¿no? Es la voluntad política de considerar la gravedad de la problemática, igual que el tema de los femicidios, ¿no? Que hace como 2 o 3 años el gobierno anterior lo declaró como emergencia nacional, la violencia de género. Sin embargo, ni el gobierno anterior ni este han adoptado ninguna medida extraordinaria para atender esa situación de emergencia. Doctora, más allá de esta situación que hace difícil pensar en que se pueden resolver los casos de forma más ágil en el corto plazo, aunque esperemos que casos como esto aceleren la toma de decisiones también de quienes pueden hacerlo, fomentemos que las personas puedan denunciar, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Sin duda, si la persona denuncia enseguida o lo más pronto posible, facilita recolectar una cantidad de evidencias, ¿no? Tanto físicas como en del general, contexto todas de las hechos. demás de investigación. Lo que pasa es que era lo que tú decías, no siempre la víctima puede poner en palabras lo que le sucedió en forma inmediata, o porque quedó afectada en estado de shock, o cuando se trata de niñas y niños muchas veces pasa mucho tiempo antes de que puedan hablar. Muchos años inclusive, años, decenios Totalmente. Pueden pasar. ¿Cuáles son los canales para poder denunciar a aquellos que, sobre todo quienes no cuentan de pronto con la información o los recursos también? Porque hablaba usted hoy de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se puede acudir? Bueno, en principio la policía, o las fiscalías, las unidades especializadas en violencia de género, doméstica y sexual de la policía. La policía, las seccionales 911 frente a cualquier emergencia. Sin duda. Y desde allí la derivación, ¿verdad? Y también, por supuesto, las fiscalías, ¿no? Y las defensorías. O sea, en realidad los canales de denuncia están. Es lo que tú decís, no siempre las personas tienen información y a veces es muy difícil concurrir a un determinado lugar y estoy pensando
también en el interior del país, en el medio rural, tampoco hay tanto acceso a las denuncias. En la ley de violencia de género se prevé que el Instituto de las Mujeres tenga servicios itinerantes para recorrer en el interior del país a los lugares más alejados para permitir, brindar información y habilitar a que mujeres que muchas veces están muy aisladas y muy solas y no cuentan con muchos recursos, puedan por lo menos informarse. Totalmente. No nos olvidemos de la condena social que a veces ocurre en lugares donde la población es como muy pequeña, todos se conocen y se hace como aún mucho más difícil hacer la denuncia. Pero bueno, hacia ese camino vamos. Han aumentado las denuncias, no mucho. En el último año hay un 8% de crecimiento en este último periodo. Pero lamentablemente los casos también siguen aumentando. Entonces, yo creo que han aumentado las denuncias. Sí. No sé, no hay estadísticas de si hay más casos. Creo que hoy salen a la luz más casos, sin duda. Pero habría que ver, habría que hacer un estudio, una investigación, si hay más casos que antes o antes no se denunciaban tanto, sí. ¿no? Muchísimas gracias, Alicia, por estos minutos acá en el living. Nos parece interesante poder seguir interiorizándonos sobre cómo es que funciona también la justicia. De alguna forma también este tipo de cosas sirve para poner en el tapete las deficiencias del sistema judicial. Como tú mencionabas, una ley que está vigente y que no se aplica. Así que bueno, hay un trabajo largo para hacer por delante. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, gracias a ustedes. Seguimos con Alejo, está con Sole Cejas, porque hoy tenemos partido de la selección uruguaya, obvio.